Listo, ya pues. Ya, Me avisas por WhatsApp, por favor. ya estás. Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida. Mujer linda que das vida, emancipada. Ser protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la Buenas tardes, estimadas compañeras. Sean bienvenidas y bienvenidos a este foro Proceso de despatriarcalización y descolonización hacia un Estado plural y nacional. En nombre del movimiento Poder Constituyente, damos la bienvenida a la doctora Alba Carocio y a la doctora Isabel Rauler, en conmemoración del 8 de marzo realizamos este foro y hacemos la invocación al Nahual que hoy nos acompaña. Nos ponemos en actitud de oración. El Nahualcat es el símbolo de la red, es el símbolo del fuego. Estos rituales en este día nos sirven para desenredar lo que está enredado y especialmente pedimos por nuestra patria Guatemala, que hay tanta violencia, tanta injusticia, especialmente hacia las mujeres que están sufriendo y que son violadas, son maltratadas, y que nuestro Estado no contribuye para que esto cese. Este día le pedimos a la Jaucat que nosotros como movimiento podamos tener esa capacidad de encender el fuego de este día como símbolo de que nosotras las mujeres tenemos esa capacidad de poder cambiar nuestra Guatemala, ese sueño que tenemos las mujeres de poder hacer alianzas, de convertirnos en esas mujeres luchadoras, esa fuerza, esa fe que este día le pedimos e invocamos al Nahualcat para que nos guíe
en nuestro camino, que nos guíe en nuestra actividad especial, como lo es este foro. Así es que tenemos a dos grandes mujeres que lideran esta reunión y pedimos por esta actividad que bendiga este día. Gracias al abuelo y a la abuela por este día espiritual que pedimos por la liberación de todas esas mujeres que han sido castigadas y también para que nuestro destino, el nos guíe el camino. Damos, amén, damos como siguiente paso apertura a la compañera Nati Atz. Muy buenas tardes a todas las compañeras. Voy a presentar el movimiento de mujeres con poder constituyente, pero también nuestros principales retos. Decirles que el movimiento de mujeres con poder constituyente está conformado por mujeres de distintas partes del país, de los 4 puntos cardinales. Somos mujeres que de alguna manera estamos organizadas, ¿verdad? Vinculado a varias organizaciones a nivel local, mujeres no organizadas también, mujeres indígenas, mujeres del área rural, del área urbana, mujeres de distintas partes. También hay compañeros y compañeras de LGBTIQ que hemos estado en diferentes partes del país construyendo nuestras propuestas, poniendo en papel nuestros sueños de un país diferente que queremos. El movimiento de mujeres con poder constituyente, como digo, a través de nuestras propuestas hemos estado dibujando y poniendo en papel nuestras propuestas. Ya tenemos inicialmente una propuesta que salió en cada una de las regiones del país. Queremos construir un país diferente. Queremos construir una constitución diferente, ¿verdad? Una constitución que se construya con la participación de los pueblos que convivimos en Guatemala. La construcción de una constitución plurinacional, pero también despatriarcalizado y descolonizado, para que esta nueva constitución responda a las necesidades que hay en nuestro país. Una constitución en donde todos nos sintamos representados y que sea realmente un pacto para el desarrollo de los pueblos con esas características, ¿verdad? La propuesta de las mujeres está allí y nuestros grandes retos es construir esa constitución, pero además con la participación de los 4 pueblos que convivimos en Guatemala, realizar las alianzas con los diferentes movimientos sociales que de alguna manera ya tenemos propuestas escritas. Nos toca dar el diálogo, ¿verdad? En las discusiones para que todos juntos construyamos esa nueva constitución que queremos. Entonces, bien, el movimiento con poder constituyente, nuestro sueño es ser fuerte, ¿verdad? Y que sería realidad a través del trabajo que realizamos cada una de nosotras las mujeres en las distintas regiones o en los lugares donde estemos, para hacer esta construcción de alianzas mismas en las diferentes regiones del país. Y las luchas diferentes,
todo donde esté las propuestas de las mujeres desde cada uno de los 4 puntos cardinales. Y como parte de eso, ¿verdad? El foro que estamos realizando el día de hoy, que nos ayuda a ser más fuerte, a tener ideas de cómo se han trabajado en otros países para ir fortaleciendo nuestras luchas en Guatemala, ¿verdad? Y conseguir ese país diferente que queremos, esa nueva organización social y política con la participación de las mujeres. Muchas gracias. Dejo la palabra a Lorena Pereira. Buenas tardes a todas y todos. En esta ocasión estamos acá para tener el foro conversatorio sobre la despatriarcalización y descolonización hacia un Estado plurinacional. Ahí nos hacemos la pregunta, ¿este es un punto de partida o un punto de llegada? Y también en esta reflexión pues nos va a acompañar Alba Carocio, militante feminista desde 1979, integrante de la red La Araña Feminista de Venezuela, profesora e investigadora del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela, directora de la Revista Venezolana de Estudios de la Mujer, coordinadora del Grupo de Trabajo de Claxo, Feminismos, Resistencias y Emancipación, y parte de la Red de Mujeres Transformadoras Transformando la Economía. También tenemos el gusto de que nos acompañe la doctora Isabel Raude, doctora en filosofía, investigadora dedicada a sistematizar y conceptualizar las experiencias de movimientos sociales, en especial los procesos de Bolivia y Guatemala. En Guatemala ha contribuido a la discusión sobre el sujeto político plural y feminista. Ambas compañeras de lucha que nos honran hoy con su presencia para ayudarnos en este debate que Guatemala está pronta a realizar y que ha venido construyendo los movimientos para que tengamos más fuerza y podamos articularnos. Entonces, en este debate y en esta construcción que vamos a tener el día de hoy, ustedes nos pueden realizar sus preguntas por medio de Facebook, nos pueden acompañar en este proceso de reflexión. Y mientras tanto, nos envían sus preguntas. Tenemos el honor de presentar a la doctora Carocio, quien nos va a compartir sus reflexiones sobre, ¿podríamos hacer un proceso de despatriarcalización y descolonización en este momento en Guatemala? ¿Qué relación tiene esto con el poder destituyente? Y luego también nos preguntamos, ¿qué es la despatriarcalización o qué relación tiene con lo antipatriarcal? Dejamos en la palabra a Alba para que nos inicie en este proceso de reflexión. Gracias, Alba. Tu micrófono, Alba. Disculpen, no siempre pasa estas cosas. Miren, la verdad, bueno, reitero, muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, ojalá que esta tarde el diálogo sea fructífero y que algunas reflexiones que humildemente voy a aportar sean de alguna utilidad. Bueno, yo vivo en Venezuela, donde se produjo hace muchos años ya, hace más de 20 años, un proceso constituyente. Y bueno, luego me referiré a algunas de las estrategias que nosotras utilizamos en esa ocasión. Luego hubo, o trató de haberse, un segundo proceso constituyente, que fue el del 2018, que no logró tener resultados, ¿no? Ya podemos hablar de cada uno de esos dos procesos y también
bueno, de repente es interesante saber, digamos, algunas anécdotas, algunos comentarios de lo que ocurrió en ambos casos. Bueno, pero para comenzar de una manera sistemática, quería yo referirme a que la refundación del Estado en América Latina es un debate que se ha dado sobre todo a lo largo de este siglo, es decir, del siglo XXI. Precisamente creo yo que se abre, ¿no?, con el espacio que justamente ocurrió en Venezuela en el 99, con una nueva constitución, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Por qué es necesario refundarlo? Bueno, básicamente porque es un Estado con muchísimas injusticias y que también mantiene una continuidad colonial, porque viene de raíces que fueron coloniales, ¿no es cierto?, que siguen siendo coloniales. Y que además ese Estado y ese pacto social, porque una constitución establece un Estado y establece un pacto social, resulta extremadamente injusta para las grandes mayorías sociales, que desde los años 90 vienen organizándose en forma de lo que llamamos los movimientos sociales, donde se incluyen, bueno, no solamente el feminismo, podríamos hablar de movimientos antirracistas, de movimientos ecologistas, pero con una importancia grande, sobre todo a partir del siglo XXI, de los movimientos feministas. Entonces, una constitución y un proceso constituyente se refiere a una refundación del Estado de Derecho y un nuevo pacto social, sobre todo un nuevo pacto social. Ahora, en realidad, en el siglo XIX, nosotros hablábamos de una revolución, de un cambio, que generalmente lo veíamos como un cambio violento, ¿no es cierto? Entonces las revoluciones tenían, digamos, como objetivo la toma del poder, pero de una manera, digamos, violenta, a través de las guerras, a través de una toma del poder. Terminando ya el siglo XX y comenzando el siglo XXI, el nuevo constitucionalismo y los procesos constituyentes son una manera de hacer la revolución por unas vías que son unas vías del Estado de Derecho, pero unas vías, digamos, de cambio radical y total. En realidad, las nuevas constituciones o las constituciones a las cuales aspiramos y que se han dado y que básicamente son, hay otras experiencias, pero podemos mencionar quizás las tres más importantes, que son la de Venezuela, la de Bolivia y la de Ecuador, van mucho más allá de un simple cambio de élites o de gobierno por vía electoral, sino que suponen una revolución, ¿es cierto?, entendida como un cambio radical en la manera de organizarse el Estado y en la manera de llevar adelante la vida social, desde un punto de vista de una elaboración jurídica muy contrahegemónica, es decir, que implica una apropiación creativa de los instrumentos legales. Así se hizo en Venezuela, así se hizo en Bolivia y así se hizo también en Ecuador. Es decir, el instrumento jurídico, el instrumento del derecho, es trabajado de una manera muy creativa y con mucha participación popular para establecer un nuevo pacto social. Ahora bien, estas nuevas constituciones no serían posibles sin los movimientos que fueron cuestionando, ¿no?, cuestionando y socavando el status quo
hasta convertirse en fuerzas que podemos llamarlas destituyentes, porque destituyeron, digamos, el status quo, el Estado, el pacto social, y lo van dejando sin sentido. Así ocurrió en Venezuela, así ocurrió en Bolivia. Quizá el ejemplo, digamos, de los movimientos sociales generando un nuevo orden y proponiendo un proceso constituyente es todavía, a mi juicio, muchísimo más claro en Bolivia. Y se parte de que el proceso constituyente es un proceso que culmina, pero a su vez da comienzo con la elaboración de una nueva constitución, que es un nuevo pacto social, que es una manera diferente de organizar el Estado, y así nace lo que se llama, o en la literatura en general se ha llamado, el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que surge de movilizaciones políticas gestadas desde abajo. Y esta es la característica, digamos, más importante que tiene este nuevo constitucionalismo, que no es un tipo de constitución como la de padres de la patria, es decir, que fueron los que redactaron generalmente las constituciones que todavía con reformas o con nuevas constituciones siguen en vigencia en la mayor parte de los estados, sino que es un constitucionalismo que acoge, digamos, el pensamiento y la acción de los movimientos sociales, de los cuales el feminismo en este momento está pasando, digamos, un momento muy importante, porque los movimientos feministas tienen una gran presencia en todos los países de nuestra América. Hay otro proceso muy interesante que está en marcha, que es también el proceso constituyente chileno. A propósito, luego les mandaré la invitación. Pensamos hacer en el grupo de trabajo de Claxo un encuentro con las candidatas feministas a constituyentista, ¿no es cierto? Entonces, esa característica es muy importante, ¿no es cierto? Que son los procesos constituyentes, son procesos que vienen muy signados por movimientos sociales, y movimientos sociales que van, digamos, que son fuertemente cuestionadores del status quo. ¿Qué caracteriza a este nuevo constitucionalismo? Bueno, primero que cuestiona e incorpora ideas como Estado plurinacional, que es una idea que, digamos, era bastante impensable, ¿no es cierto?, en las otras constituciones, donde se hablaba de un Estado, una nación. O sea, pensar que un Estado puede estar constituido por varias naciones es una idea innovadora que trae el nuevo constitucionalismo. Otra cosa que a mí me parece sumamente importante, que no solamente considera derechos individuales o los derechos humanos desde un punto de vista meramente individual, sino que se incorporan derechos colectivos, como derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios o campesinos. La Constitución ecuatoriana, por ejemplo, que incorpora los derechos de la naturaleza, así como derechos muy novedosos, como el derecho al agua en la Constitución boliviana, el derecho a la ciudad, y así, digamos, una serie de aspectos de la vida que en general no estaban considerados en los nuevos pactos sociales. Luego está lo que ya veníamos sosteniendo, ¿no es cierto?, la incorporación de sujetos no convencionales, como los pueblos indígenas, los campesinos, los afrodescendientes, las mujeres, los ecologistas, los activistas de derechos humanos, entre otros. Aquí voy a hacer una parte para decirles que, por ejemplo, en el proceso constituyente venezolano,
toda esa cantidad de movimientos concurrió a la Asamblea Nacional llevando propuestas, llevando ideas e empujando algunas cosas que nosotras todavía sentimos como grandes logros, ¿no es cierto? Que luego ha sido difícil materializarlo, pero que lo sentimos como grandes logros, como que, por ejemplo, en la Constitución venezolana estén recogidos los derechos sexuales y reproductivos, o sea, es un aspecto de la vida que no estaba considerado dentro del pacto social o un tema que pudiera estar en una constitución. Lo mismo el valor del trabajo doméstico, el reconocimiento del valor del trabajo doméstico. Pero bueno, no me voy a ir por ahí, sino que voy a continuar con lo que veíamos, ¿no es cierto? Por eso es que estas constituciones no se hacen a puerta cerrada, sino que se establecen mecanismos de participación popular que después quedan como activos, digamos, en el nuevo pacto social. Es indispensable, ¿no es cierto?, que la participación popular exista, y eso es lo que le da o le quita legitimidad a este nuevo constitucionalismo. Se recupera la idea de soberanía popular, ¿no es cierto?, dotando el poder originario una voz integrada por el pueblo. ¿Y quiénes son pueblo? ¿No es cierto? Pueblos son todo el conjunto de los oprimidos, de los que en los sistemas, digamos, en general, no tienen como voz. Ahí en el pueblo están los hombres y mujeres urbanos, los movimientos, las feministas, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, se trata de un constitucionalismo que es un constitucionalismo, como decíamos antes, que surge desde abajo. Bueno, entonces, ¿qué podríamos decir? Que esas constituciones, tanto la de Venezuela como la de Ecuador, como la de Bolivia, como las que van a surgir de los movimientos constitucionalistas y de los empujes de los movimientos sociales en Guatemala, en Chile y en otros lugares de nuestra región, bueno, son constituciones que no son punto de llegada, son un nuevo pacto social, pero de ahí se desprende una enorme cantidad de tareas y de acciones a desarrollar. También hay que reconocer que no todas las cosas que están expresadas en esas constituciones logran materializarse de una manera, digamos, clara. Por ejemplo, ¿no es cierto? Como todos los estados luego tienen tienen la necesidad de generar recursos para las políticas y para mantener las políticas, hay muchísimas veces una contradicción entre lo que la Constitución plantea y lo que los estados pueden hacer. Ejemplo de alguna de esas cosas fueron, por ejemplo, los debates, incluso enfrentamientos producidos en Ecuador, por ejemplo, por el Yasuní, ¿no es cierto?, por la explotación de los recursos naturales. Hoy en día nosotros en Venezuela estamos teniendo también un debate y un tipo de enfrentamiento por lo que sería la reserva que está en la Constitución de la operación petrolera y minera exclusivamente para el Estado. Sin embargo, se está abriendo la posibilidad de la inversión tanto privada, tanto nacional como extranjera. O sea, como ven, la Constitución no es una palabra sagrada, ¿no es cierto?, sino que justamente se abre un proceso, se establecen una serie de pactos, pero luego debe continuar.
Muy bien, pero refiriéndonos específicamente a las aspiraciones que existen en nuestros movimientos feministas a lo largo y ancho de toda nuestra región, de que estas nuevas constituciones y estos nuevos pactos sociales sean pactos sociales emancipatorios, es decir, que puedan ayudar, que nos enrumben hacia unas sociedades de mayor justicia, ¿no es cierto? Y esa mayor justicia tiene que ver con la resistencia anticolonial, porque el colonialismo ha tenido, es la impronta de nuestra región, y la resistencia antipatriarcal, porque el patriarcado también es una impronta de la dominación y del poder dominador en nuestra región. Bueno, una primera cosa que quiero decir es que la resistencia anticolonial de las mujeres ha estado presente desde muy lejos en nuestra historia. Así reconocemos un montón de cacicas y de mujeres que fueron parte de las resistencias anticoloniales. En todos nuestros países existieron y estuvieron. Que la historia las haya silenciado es otra cosa, quizá una labor nuestra también revolucionaria, importante, es recoger, ¿no es cierto?, todas esas iniciativas que ha habido desde el mismo momento en que se produjo la colonización en nuestra región, las mujeres empezaron a resistir. Bueno, quizá hay algunas figuras muy conocidas, como por ejemplo Micaela Bastidas y muchísimas más. No quiero ser, digamos, no quiero a veces nombrar, porque cuando se nombra hay otras que no quedan nombradas. Pero bueno, pero sí es muy importante que reconozcamos nuestra genealogía, que la resistencia anticolonial siempre ha habido mujeres que han resistido a la colonización. Y también muchas mujeres, ahora que se está llegando a las puertas del Bicentenario, también es muy importante que se reconozca la importancia que las mujeres tuvieron en las luchas independentistas. Y así a lo largo de la historia ha habido toda una importante resistencia de las mujeres, como por ejemplo en los momentos en que comienza la industrialización en nuestros países. Es muy importante recoger la historia de los sindicatos y de los movimientos de mujeres, de las mujeres cigarreras, de las mujeres lavanderas que se organizaban y que resistían contra la opresión y el poder. En fin, y todo esto lleva a que justamente los feminismos, todo ese río, ¿no es cierto?, histórico, que los feminismos han traído durante el siglo XVII, XVIII y el XX, termina creciendo en lo que hoy se llama, en lo que hoy, digamos, se hace más visible, que es el proyecto de los movimientos feministas como proyecto totalizador y como proyecto alternativo, ¿no es cierto?, que los feminismos representan, y los diferentes vertientes de los movimientos de los feminismos, porque hoy hablamos en plural, representan un proyecto ético-político para la construcción de una sociedad alternativa. ¿No es cierto? Las luchas feministas están imbrincadas, y lo estuvieron siempre, con la emancipación popular. Y ahora quizá es más visible y más clara. Entonces, bueno, nos interesa un poco trabajar sobre la relación entre el patriarcado y el colonialismo, que constituyen una base sobre la cual se construye el sistema de dominación
en nuestra región y en otras regiones, en general en las regiones del sur. Pero vamos a referirnos específicamente, es decir, en África, en Asia, también ocurre lo mismo, patriarcado y colonialismo en alianza, ¿no es cierto?, constituyen un sistema de dominación. El colonialismo es el efecto del proceso de expansión europea, que además está tan, digamos, ha sido tan fuerte, tan insidioso, que se transformó en una especie de patrón de comportamiento de los pueblos del tercer mundo. Un patrón de comportamiento y cultural al cual hay que hacerle resistencia. Es el patrón en el que explica o que trata, digamos que califica como muchísimo mejor todo lo que viene de Europa, todo lo que representan los hombres y mujeres blancos, digamos, todo lo que toda la civilización europea y del norte global está tan, digamos, tan metida colonialmente dentro de nuestra propia región, que suele considerarse mucho mejor, mucho más positiva y, entre comillas, mucho más civilizada, ¿no es cierto? Mucho mejor, en resumen, mucho mejor. Que pone a los sujetos y sujetas colonizados fuera de lo humano, ¿no es cierto? O en una situación un poco menos humana o menos buena que los sujetos que pertenecen al norte global. Por lo tanto, hay que hacer un trabajo de lo que llamamos descolonización y también un trabajo de despatriarcalización, porque a su vez ese mejor pensar del norte global también va acompañado por un mejor pensar, por un considerar que es mucho mejor y que debe tener, por lo tanto, más poder de decisión dentro de la sociedad, no solamente el sujeto que viene del norte, sino el sujeto masculino que viene del norte. Entonces se trata, ¿no es cierto?, de una alianza que es una alianza perversa entre lo colonial y lo patriarcal. Para empezar, ¿no es cierto?, no es un dato menor que nuestros pueblos y nuestras mujeres originarias hayan sido violadas por los colonizadores, ¿no es cierto? La violación como violencia y como violencia que se ejerce sobre el cuerpo de las mujeres está en la raíz de nuestra historia y en la raíz de la constitución de nuestros estados, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto es muy importante entenderlo y constituye esa alianza que además transformó a las mujeres en una moneda de cambio, ¿no es cierto? Basta leer, por ejemplo, y eso está registrado por la historia, basta leer, por ejemplo, cómo en las batallas, ¿no es cierto?, en las batallas que se iban dando en la colonización, los premios que se entregaban a los, digamos, a los soldados y a los oficiales españoles que habían tenido una mejor actuación en el campo de batalla, eran mujeres, y eran mujeres indígenas. Y lo mismo pasó con las esclavizadas que se trajeron de África en otras regiones, o sea que la colonización siempre estuvo acompañada por la patriarcalización. Patriarcalización de la cual no estaban exentos algunos pueblos originarios, unos más y otros menos, pero que además se utilizaron como alianza
¿no es cierto? Ambos poderes de dominación se aliaron para constituir esa matriz de dominación. Está presente en nuestras sociedades, tanto en lo práctico y en lo pragmático. Los estados son estados actualmente estados patriarcales y estados colonizadores y colonizados, ¿no es cierto? Algunos estados fueron incluso haciendo o coayudando, ¿no? Ya estados emancipados o estados liberados que fueron los estados-nación establecidos después de la Guerra de la Independencia, pero sin embargo mantuvieron la misma matriz de dominación y en algunas regiones hasta exterminaron completamente a los pueblos originarios. Esa matriz de dominación en el cual se enlazan e interactúan entre sí como una red, ¿no es cierto? Porque el patriarcado junto con la colonización, junto con el racismo y con el clasismo, generan un sistema jerárquico que tiene múltiples niveles de opresión. Y por eso un nuevo pacto social tiene que ir contra todos esos sistemas, esos niveles de opresión, tiene que ir contra todos ellos a la vez. Y por eso ese nuevo pacto social tiene que ser antirracista, tiene que ser antipatriarcal y despatriarcalizar el Estado, tiene que ser anticolonial y descolonizar el Estado y la sociedad. Esa matriz, esa red de poder está constituida por elementos estructurales, que son las leyes y las políticas, ¿no es cierto?, de las cuales, por supuesto, la Constitución o una Constitución es como la ley maestra, ¿no es cierto? Entonces el elemento estructural es muy importante porque hay cosas que se establecen en ese pacto social que después van a derivar en leyes que van a modelar la cotidianidad. Pero no solamente esa matriz de dominación se expresa en elementos estructurales, también se expresa en aspectos disciplinarios, o sea, hay jerarquías burocráticas y técnicas de vigilancia, de establecer la seguridad, que, digamos, también tienen una profunda matriz de dominación, donde están imbricadas todos esos mecanismos y matrices de dominación. Por ejemplo, hoy en día quizá podríamos decir que la vigilancia viene muy apoyada, o se apoya muchísimo en la seguridad. Es decir, la idea de que la seguridad debe ser una política presente en todo momento, ¿no es cierto?, actúa como disciplinadora de la sociedad. Y también el COVID le ha hecho un favor a esas matrices de seguridad y vigilancia que se ven en todas nuestras regiones muy reforzadas, porque los movimientos sociales, ante cualquier movilización, enseguida viene el argumento, ¿no? Es decir, mira que hay contaminación, mira que hay contagio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, también podemos profundizar en esto después de la conversación. Entonces tenemos que la matriz de dominación se establece por elementos estructurales, por aspectos disciplinarios. Un tercer elemento son ideas e ideologías hegemónicas. Y esto es muy claro, ¿no es cierto? Hay una ideología que establece, por ejemplo, en el caso del patriarcado, que establece que en la familia, que en la sociedad, lo masculino y la masculinidad debe tener la preeminencia, ¿no es cierto? Y entonces la feminidad y los valores asociados a la feminidad son para el ámbito, en tal caso, privado, pero no para la sociedad.
Es decir, hay una ideología y hay ideas que culturalmente legitiman una manera de organizar la sociedad. Y finalmente, en cuarto lugar, esta matriz de dominación se expresa también en aspectos interpersonales y en prácticas discriminatorias usuales en la experiencia cotidiana. Es decir, esto no es algo que esté por allá lejos solamente en la Constitución, sino que también toda esa matriz de dominación se va a expresar en la cotidianidad. Tan cotidiano como que en una reunión política, por ejemplo, de un determinado partido, incluso sea de la tonda que sea, siempre la palabra masculina tiene como más importancia, tiene como más peso, y es muchísimo más escuchada. No se trata solamente del número, se trata de la importancia que se le da, y lo mismo en las empresas, y lo mismo en las posibilidades de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los movimientos feministas, que además en este momento tienen una gran visibilidad en toda la región, insurgen y tratan de plantar cara a esta matriz y a todos sus aspectos. Y por eso hablamos de despatriarcalización y descolonización. Es muy importante que la ideología, es muy importante que la cotidianidad sea despatriarcalizada y sea descolonizada para poder también trabajar en el rumbo y en el objetivo de estructuras legales y estructuras contractuales y pactos sociales que sean despatriarcalizados y descolonializados. El colonialismo introdujo en nuestra región un tipo de contrato sexual que establece una diferencia, por ejemplo, entre lo que era una unión entre un hombre y una mujer blanco y otro tipo de contrato sexual paralelo para las relaciones entre los pueblos originarios, y hay una tácita, y todavía esto no está en las leyes, pero se mantiene, digamos, una costumbre y un tácito derecho de acceso al cuerpo de las mujeres indígenas y afro por parte del hombre blanco. Alba, El hombre perdona, me blanco quedan 3 parecía minutos. tener derecho de verdad. Bueno, sí, ya voy a hacer. Tenía derecho de lo que se llama derecho de pernada y acceso sencillo al cuerpo de las mujeres. Y eso eso explica, ¿no es cierto?, la violación, y explica cosas tales como algunas cosas que, por ejemplo, las compañeras de pueblos originarios en la Argentina han denominado lo que se llama el chineo, es decir, el juego prácticamente, juego entre comillas, ¿no? Juego macabro de algunos de los jóvenes blancos que van a buscar muchachas de los pueblos originarios. Y esto ha ocurrido en bastantes lugares de nuestra América. Eso muestra de una manera muy clara cuál es la relación entre lo colonial y lo patriarcal. Por lo tanto, descolonización y despatriarcalización no son elementos separables. No hay descolonización sin despatriarcalización, y no hay despatriarcalización sin descolonización. Bueno, con eso dejo esa idea principal, ¿no es cierto?, que me parece que es como la idea fuerza
sobre, digamos, lo que debería, o digamos, con vías a el proceso constituyente. Y bueno, les agradezco nuevamente estar participando con ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Alba. Y dejamos con ustedes a la doctora Isabel Rauber. Gracias, Alba. Perdona, igual Bueno, Isabel, cuando te ¿cómo? falten 5 minutos te hablo para Sí, pero hacer yo voy a la terminar tiempo bastante recuento. antes porque tendría que hablar 35 minutos para que me mandes a cortar, así que yo voy a terminar. Muy bien, adelante. Sí, hablando de igualdad, pero bueno, no voy a ocupar tanto tiempo. Bueno, yo quisiera hacer algunas consideraciones respecto a los conceptos que estamos trabajando. Primero, poder constituyente puede querer decir o nombrar a procesos diversos. Uno es un proceso para una asamblea constituyente que vaya a reformar la Constitución, transformar, refundar, etc. O la construcción de un poder diferente, un poder popular, que es también un poder constituyente. En ambos casos yo creo que hay convergencia de procesos porque se demandan el concurso de determinados esfuerzos que son convergentes. Es decir, yo me voy a referir al poder constituyente como fundación de un nuevo poder, no a la formación de una constitución, de una asamblea constituyente, porque eso es un elemento puntual, importante, pero puntual. Y si hablamos de estados descolonizados o convocatoria a descolonizar estados, a la construcción de estados plurinacionales, la construcción o la convocatoria de una asamblea constituyente se ve como un elemento fundacional indispensable, pero no suficiente. Así lo demuestran las experiencias diversas en el mundo y en el continente. ¿Por qué? Porque hay un factor que es fundamental, que es el factor cultural, de la dominación cultural, de la hegemonía cultural. Hay un factor que también hace a la valorización, a la dominación, que hace a todo el tema de la colonización, y es el primer concepto al cual yo me quiero entonces referir. Sumando a lo que ya expresó Alba, pero quiero hacer algunas precisiones porque se habla de estados descolonizados. Estados descolonizados. Entonces vamos a decir que un estado lo podemos identificar como a la forma clásica, que es lo que tenemos, por un determinado territorio con una población delimitada, por poseer el control sobre ese territorio, sobre esa población, y sobre ejercer el monopolio de la violencia sobre ese territorio y esa población. Vamos a tomar estos tres elementos suficientes, ¿verdad? Porque todo esto se hace en función de determinados intereses de determinadas clases sociales. Pero vamos a dar esto por sentado y vamos a ver los tres elementos, porque son elementos que van a influir en la descolonización. O sea, no es descolonizar la teoría en general, sino descolonizar. Vamos a abordar esto, vamos a abordar el debate de los límites territoriales, vamos a abordar el debate del tema del control, el debate del monopolio de la violencia, como parte de los problemas que hay que transformar. Bueno, me parece que es fundamental. Por eso el tema de poder constituyente es un elemento clave de los procesos de descolonización.
Yo he seguido, y no me quiero mostrar como intérprete de nada, sino como una aprendiz del proceso de Bolivia, de la construcción de un Estado plurinacional y del impulso de procesos de descolonización, de la realización de la Asamblea Constituyente con una presencia de pueblos indígenas originarios absolutamente mayoritaria como lo son, y uno va con un impulso tal, con una fuerza tal, que piensa que de ahí emerge lo nuevo. Y después descubre, tal vez con mucho dolor, en el caso de Bolivia, cuando el golpe, ¿verdad?, que no alcanzan con las reformas. Son indispensables porque nosotros tenemos que transformar la base jurídica institucional. Tenemos que transformar, si no, no podemos transformar las instituciones. Digo, hablando de procesos de transformación en democracia, que son los procesos que vivimos, visualizamos y pensamos en este tiempo. Entonces, tanto la realización de asambleas constituyentes para la transformación de la Constitución son fundamentales, como los procesos constituyentes de la creación, construcción de nuevos poderes. Y esto nos va a llevar a nosotros a hacernos interrogantes, ¿no? Hacernos interrogantes porque ¿constituyentes de qué? Constituyentes de identidades, de culturas, de valores, de cosmovisiones, constituyentes de derechos, constituyentes de sujetos y sujetas que están aplastados y oprimidos. Entonces, esto es una cuestión importante que nosotros tengamos en cuenta, porque en el proceso que nosotras y nosotros, los actores y actoras diversos, impulsamos, también nos vamos constituyendo nosotros mismos en tales sujetos y sujetas. Y es un proceso que no para. No es que ya, bueno, ya llegué aquí, ya soy el nuevo sujeto. No, eso no para, porque la realidad no para, está en movimiento, porque la vida enseña que cuando conseguimos determinadas metas, enseguida miramos así, nos planteamos nuevas metas porque tenemos capacidad de observar nuevas contradicciones que surgen, porque hay nuevas generaciones que vienen atrás y se van a plantear con la inconformidad rebelde que hay que transformar, y el proceso está abierto a eso. O sea, lo que quiero decir es que no hay un punto de llegada. Como la pregunta, medio pregunta, principio, llegada, yo digo, es todo el proceso. Es un proceso permanente que no termina. Y para enlazar esto, entre las cuestiones que tenemos que constituir, uno de los elementos constituyentes es la descolonización. ¿Qué descolonización? Yo voy a marcar 3 elementos de la colonización. Tenemos la colonización de la colonia, que es lo primero que pensamos, ¿no? Sí, bueno, España, Europa, etcétera. Me la saco de arriba. Como un continente que vivió la lucha independentista, nosotros enseguida pensamos en la descolonización, de quitarnos la colonia de arriba, sobre todo de las cabezas. Pero tenemos también la colonización del capital. La colonización del capital que atraviesa, es transversal a la colonia, porque la conquista, la colonización de América es parte de la globalización del capital en la historia, pero la trasciende, va más allá. Y porque uno puede decir que resuelve los temas de la colonia y mantiene los mitos y los soportes estructurales de la dominación del capital. Lo vemos a diario, ¿no? Creo que Alba puso bastantes ejemplos como que yo no voy a repetir, pero es importante. Y más allá de eso, todo esto está atravesado por el predominio patriarcal. Es decir, que nosotros nos tenemos que remontar en realidad hasta la primera división del trabajo. Si nosotros no llegamos hasta allá,
pero no es que pasemos cursos de historia, es para comprendernos como humanidad, comprendernos como mujeres, comprendernos como hombres, comprendernos desde la identidad de género en la cual nos posicionemos. ¿Quién soy yo en el mundo? Porque esto se dice, pero implica un quiebre con las identidades construidas según los patrones culturales del patriarcado, del mercado y de la colonia. Por lo tanto, tenemos que saber que es un proceso de construcción de identidades, o sea, pero para construir tengo que deconstruir. Y en este vaivén voy creando. Y eso es un proceso que está abierto. Nosotros no podemos ahora normar cómo van a ser las mujeres dentro de 50 años, ni cómo van a ser los hombres, ni los niños, las niñas, u otras identidades dentro de 100 años. Entonces, lo que está es que tenemos que caminar sobre la base de la transformación, porque si no transformamos, nos quedamos, y si nos quedamos, retrocedemos, y si retrocedemos, vamos a seguir siendo objetos de nuestra propia vida, que es lo que ha pasado mayoritariamente. Sin embargo, no me voy a sumar a los cantos que decían este 8 de marzo, nada que festejar, el mercado festejar. Bueno, el mercado te querrá vender un perfume, pero tenemos mucho que festejar, mujeres, actoras, sujetas, leonas, como se quieran llamar, de nuestra América y del mundo. Tenemos mucho que festejar. Hemos avanzado muchísimo. Cuando yo empecé en el feminismo a principios de los 70, que era prácticamente un adolescente, nosotros no teníamos derecho prácticamente a estar en una plaza pública de la mano con el novio. Si te dabas un beso te metía presa la dictadura. Imagínense ahora, casi no se permitían los pantalones. Hacía muy poco que la mujer había conquistado el derecho al voto, me refiero a Argentina. Y hoy en día tenemos en Argentina una ley de identidad de género que me parece una convulsión civilizatoria muy importante. Tenemos el reconocimiento a la diversidad de la identidad sexual, que es otra revolución civilizatoria. Hace poco se ha logrado aprobar el derecho al aborto con asistencia en los centros de salud pública del Estado, que es un logro tremendo. Y por supuesto el movimiento sigue, porque estos son jirones de conquista. Pero estos jirones de conquista nos deben fortalecer. Y sí nos tenemos que alegrar, porque si no vamos a vivir siempre tristes, siempre frustradas. Y eso a nosotros no nos conviene, porque eso es lo que quiere el capital, que si ganamos, perdemos, y si perdemos, perdemos, y en conclusión siempre perdemos y siempre estamos mal. No. Estos logros demuestran que las luchas tienen un sentido, porque se consiguen escalones que van transformando la situación de desastre, de violencia, de precariedad. La violencia en toda la dimensión. Cuando un hombre, o sea, ser masculino, para no identificar, siente que por esa su condición es superior intelectual, culturalmente a una mujer, estamos en presencia de violencia. Cuando un hombre, ser masculino, adulto, que peina canas, que es divino, que es tenso, bueno, que es impactante, piensa que está bárbaro y se reconoce en ese ser masculino, juntándose, casándose o lo que sea, con una mujer 20, 30, 40 años más joven, eso es violencia. ¿Violencia contra quién? Contra nosotros. Es parte de la violencia simbólica, de lo que se va inoculando a la juventud como valor, la belleza como valor, la silueta como valor. Son todos los patrones del poder. Es terrible. ¿Y ustedes creen que nosotros salimos de eso tan rápido? Miren, yo en el feminismo, que era un feminismo muy radical a principios de los 70, pensaba que tenía que llevar pelo corto, cero pintura, cero aretes, cero.
tenía que transformarme en una mujer chata, afearme en realidad, para no transformarme en mujer objeto, porque eso era afearme. Ni un poquito de rímel, no. Todo era el rechazo a la mujer objeto. Cuando años después llegué a Cuba, miren, me dio un soponcio, por poco me desmayo, porque me encontré con mujeres con tacones altísimos, con minifalda, todas pintadas ellas, con aros, argollas grandísimas, peinadas, y yo me imaginaba otra cosa, me imaginaba mujeres en verde olivo y con botas y marchando y otra cosa. Y bueno, fue observando, y un día le pregunté, bueno, ¿y qué? Pues, ¿cómo es esto? No entiendo este feminismo de ustedes. ¿Sabes lo que pasa? Que mientras que vamos cambiando el mundo, si yo no me arreglo para mí misma y eso, mi papi se me va con otra, que no se ha transformado tanto como yo y que me estira las hojas. Bueno, eso para poner un ejemplo, porque todas ustedes comprenderán a qué me quiero referir. Es una transición dispareja, desigual, donde nosotras competimos con una hegemonía de miles de años. Esto no es de siglos, son miles de años. Y eso viene como en los ADN del saber hacer. Las bisabuelas, las abuelas, es como una marchita de lo que hay que hacer en la sociedad. Entonces, cuando decimos descolonización, nos referimos a todo esto. Hay que desmontar estos prejuicios instalados como verdades de que así se hacen las cosas, así se consigue lo que uno busca, así son las cosas, para montarse en la vereda de la pelea, en la vereda del debate y la discusión. Entonces, descolonizar el Estado tiene que ver con abrir a la diversidad, tiene que ver a la diversidad histórica desde el patriarcado, la colonización y el capital. Y tiene que ver desde esta óptica con nuestra capacidad para analizar la diversidad. Nosotros decimos pueblo, campo popular. El pueblo no es masa. El pueblo está constituido por diversidades. Descolonizar implica reconocer, transformar los estados monoculturales en estados plurinacionales. Y solo vamos a hacer esto si tenemos en cuenta todo lo anterior. Pero es un caminar. Respondiendo a la pregunta de ustedes, ¿es un punto de llegada, un punto de partida, un punto de llegada? Bueno, de partida lo es en el momento que uno comienza a plantárselo, no es porque empieza ahí. Esto tiene historia de generaciones y generaciones de lucha antes de nosotros y nosotras, y es bueno reconocerla. No somos las inventoras del agua tibia, ya viene inventada hace mucho tiempo. Pero es un caminar, porque vamos desmontando y vamos descubriendo nuevas cosas que no imaginábamos, vamos reconociendo identidades de sujetos y sujetas sumergidos por el patriarcado, por la colonia y por el capitalismo. El capitalismo sigue excluyendo, marginando, tirando por fuera de la vida social a amplias capas de la población cada año, cada día, cada minuto, cada segundo. Entonces, abrir espacios que den voz, abrir espacios para estos saberes, sabidurías, abrir espacios para la coordinación, articulación de estas experiencias diversas, es un tiempo de pensar en una dimensión de estados descolonizados. Salir de la mentira del estado monocultural, de unipensamiento, de una sola mirada de justicia, de creer que el pueblo es masa para pensarnos en diversidad y reconocernos a nosotras mismas. Y esto anuda descolonización, interculturalidad y despatriarcalización. Mire, tres procesos que yo voy a reafirmar lo que decía Alba en su primer intervención. Descolonización y despatriarcalización van juntos o no hay democracia. Y como hablo de diversidad y de reconocimiento de los derechos de los diversos sujetos y sujetas, incorporo el concepto que es un concepto que está presente, el de interculturalidad.
porque esta diversidad tiene derecho a expresarse y esta multidimensionalidad tiene que ser causa de surgimiento de nuevos estados, de nuevas concepciones acerca de la nación, la patria, los territorios y las naciones. Bueno, yo lo dejo hasta aquí y abrimos entonces el espacio para el segundo intercambio. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Me Dejamos mantuve en el también tiempo, viste que no me tuviste que llamar la atención. Sí, para nada, para nada. Muchas gracias. Dejamos ahora a la compañera Mirna Ramírez para que nos traslade las preguntas que nos han llegado por Facebook o por las compañeras. Adelante, Mirna. Bueno, gracias, Lorena. Hay comentarios, hay saludos a Isabel por la presencia en Huehuetenango. Hay comentarios de que necesitamos cambiar este sistema. No hay preguntas hasta el momento, pero yo creo que a mí me interesó mucho, para abrirle un poco el debate, lo que decía, lo que se decía con relación a los avances que están inscritos en... ¿sí me oyen? Sí, te escuchamos. Adelante. Ay, perdón, es que está aquí fallando el internet. Entonces, sí, cámara también con esto ¿verdad? Es que sí está feo el internet. Pero lo que a mí me parece es que es importante todos estos avances que hubieron en el sur, digamos, con estas constituciones que tienen elementos importantes. Y tal como lo decía las compañeras que han expuesto, no todo se ha podido lograr, pero está ya constitucionalmente en las cartas magnas, y esos son avances. Y entonces, esto de los derechos sexuales y reproductivos, el reconocimiento de la diversidad sexual en algunas, me parece que en Venezuela, el trabajo doméstico, que es uno de los, digamos, yo diría de las piedras en el zapato, con relación al trabajo que de ese trabajo no remunerado, pero de cuidados que estamos obligadas a hacer. La experiencia es que aún estamos haciendo de defensa de derechos, que salimos siempre a cargarnos de tarea. Una de las compañeras del colectivo podrían con relación al trabajo que estamos reconstruyendo. Mirna, Mirna, te perdemos. Voy a tomar la palabra porque si hay alguna pregunta aquí de la compañera Emma, dice, ¿qué estrategias han usado en Venezuela para resistir las organizaciones de mujeres y cómo creen que se va logrando este pacto social? Luego, luego también hay algunos comentarios, dice, la fundación de un nuevo poder es lo que necesitamos, quitar el poder el poder corrupto que cada día nos hunde más en la miseria, un nuevo poder que vea y que luche por los intereses del pueblo. Ya los saludos ya los dieron. La pregunta es, ¿cómo hacemos para que el capitalismo deje de ser excluyente? Yo quisiera que también nos pudieran compartir esta idea de punto de llegada a punto de partida. También viene en el sentido de que sí entendemos que es un proceso,
constituyente, de hecho por eso tenemos ese nombre, que es una construcción de poder que nos permite entonces ir constituyéndonos nosotras mismas en este proceso de descolonización, de despatriarcalización, y que estamos proponiendo con nuestras ideas y tejiendo esas ideas nuevas propuestas, una nueva organización social y política, decimos. Pero, ¿qué hacemos en este proceso? Por ejemplo, Alba nos habló de que Venezuela hizo dos procesos constituyentes y cambios importantes en la Constitución. Hemos visto eso también en Bolivia y hemos visto también eso en Ecuador. Sin embargo, en Bolivia vimos el golpe de Estado. Sin embargo, en Ecuador vimos este gobierno que está por acabarse, que hizo muchísimas contradicciones en los planteamientos originales, pero todo eso está en la Constitución. Entonces, ¿qué pasa, digamos? Es decir, el gran esfuerzo es hacer cambios constitucionales, una refundación, pero ¿qué pasa posteriormente a eso? ¿Cómo esta situación implica otro proceso que a veces es contradictorio? Y por otro lado, Argentina ha avanzado mucho en estas leyes ordinarias que son muy importantes para la vida de las mujeres. Entonces, eso también es parte de esta descolonización y la despatriarcalización en proceso, preguntaría yo. Entonces tenemos las dos cosas, tenemos el proceso de construcción, ya logramos una constitución, pero ¿qué sigue después? ¿Verdad? En esas contradicciones que hay, y luego lo que no hemos logrado una nueva constitución, pero hay un proceso importante, social y político. Entonces, por ahí quisiera que hubiera también nuevos aportes, si Isabel y Alba nos podrían dar, además de las preguntas que ya les compartí. Gracias. Bien, tenemos 10 minutos para Alba. Yo te aviso cuando te falten 2. Y luego 10 minutos para Isabel, que tú los controlas, o te aviso yo a los 2 minutos. Así que adelante, compañeras. Gracias. Bueno, voy a tratar de no pasarme esta vez. En concreto, la Constitución, quizá el avance más importante que trajo la Constitución bolivariana es definir la democracia venezolana como participativa y protagónica. Eso significa que prácticamente, absolutamente todo, hay que llevarlo a consulta popular. Por ejemplo, las leyes, ¿no? Las leyes no pueden ser aprobadas sin consulta popular. Entonces, bueno, eso fue un gran avance, ¿no es cierto? Porque, digamos, se establece, y de hecho, se generó un gran tejido social a partir de la Constitución. Si yo me acuerdo, hace 20 años antes de la Constitución bolivariana, la sociedad venezolana era altamente fragmentaria, prácticamente no había lugares de encuentro. Hoy en día hay un tejido social muy importante que se generó a partir de la Constitución. Incluso fue un movimiento muy importante la lectura y análisis de la Constitución hasta en los lugares más recónditos del país, ¿no? Creo que ustedes se recuerdan que se hizo una edición así como de bolsillo, que se puede llevar en un bolsillo, y hasta en los lugares más recónditos, bajo una mata, bajo un árbol, etcétera, se leía la Constitución y las personas y los movimientos populares se apropiaban de la Constitución. Entonces, bueno, eso duró mucho tiempo. ¿No? Mucho tiempo, ¿en qué sentido? Que cualquier cosa que se hacía, la gente sacaba la Constitución y decía, pero mira, la Constitución dice esto. Si era algo que iba en contra, o que era como injusto.
Entonces esa apropiación es algo sumamente importante. En concreto, los movimientos de mujeres se presentaron propuestas, ya estábamos organizadas. Entonces, por ejemplo, el reconocimiento del valor del trabajo doméstico es una vieja aspiración que teníamos. Existía la profesora Nora Castañeda, que ya no está entre nosotros, que era una histórica militante feminista y de izquierda, y, digamos, lo incorporó. Había algunas mujeres constituyentistas que fueron la punta de lanza, ¿no? En la incorporación de esos temas. Pero, bueno, por supuesto que se va produciendo, además de querer de continuar creciendo, digamos, las aspiraciones y las ideas, porque, por ejemplo, el matrimonio sigue estando definido en la Constitución como una unión entre un hombre y una mujer, en la Constitución venezolana. Entonces, entre otras cosas, cuando los compañeros de LGBT han pedido las uniones, pues se le dice que no. De la misma manera, se define la protección de la maternidad desde la concepción, y eso ha sido una piedra de tranca muy fuerte para la legalización del aborto. Ok. Entonces, bueno, hay muchas cosas que no se han logrado avanzar. Y hay otras cosas que están establecidas en la Constitución y no se han logrado materializar. Por ejemplo, en el artículo 88, que es el reconocimiento del trabajo doméstico, del valor económico del trabajo doméstico, se han logrado las pensiones. Las adultas mayores todas tienen pensión. Pero eso no significa, digamos, que se reconozca de una manera material. Existen los hogares de la patria, pero la cantidad que se da es ínfima, o sea que todavía hay que seguir trabajando muchísimo para que esa propia Constitución se materialice en algunos aspectos. Y en otros, la Constitución también nos damos cuenta que se quedó corta. Sin embargo, la reforma constitucional del 2018 que se había pensado fue una situación que se hizo muy, muy rápido para pacificar el país, que en ese momento tenía las famosas guarimbas, que eran disturbios en muchos lugares, y por lo tanto, o sea, lo puedo decir así como de manera muy sencilla, no logró hacer su trabajo. O sea, no avanzó. Y de hecho, se hicieron algunas leyes, pero la reforma constitucional no se logró. O sea, por lo que dice Isabel, no es cierto, porque es un proceso y todos los procesos tienen sus avances, pero también sus retrocesos y sus momentos de quedarse quieto, ¿no? Es decir, no es que sea una cuestión lineal, ¿no? Siempre vamos mejorando, no. En algunos aspectos se detiene y en otros aspectos incluso puede retroceder. Quedan 2 minutos. No, ya terminé. Ya terminé. Ahora sí. Muy amable. Isabel, adelante. Isabel, tu micrófono, por favor. Que digo que me quedé pensando en esto que estaba diciendo Alba, sobre un proceso tan avanzado como el de Venezuela, y que sin embargo tiene este tema del no reconocimiento del matrimonio igualitario, que en Argentina sí lo hay. Yo me había olvidado de nombrarlo, pero aquí además es anterior a la ley de identidad de género y del derecho a la diversidad. Tampoco esta definición de la concepción es una traba para el tema del derecho al aborto. Vean, yo no me atrevería a decir que en Argentina estamos en un proceso revolucionario, ni mucho menos, porque es así de contradictoria. Entonces yo estaba pensando, mientras ella hablaba,
con cuántas dimensiones de mundo nosotros convivimos y con cuántas dimensiones diversas de nuestras realidades. Lo que estamos acostumbrados por un paradigma de educación a creer que es plano y lineal, pero no es ni plano ni lineal. Son realidades muy abigarradas, como decía este genio, sociólogo genial boliviano, Zabaleta Mercado, que cada día me gusta más, porque él trabajaba sobre los pliegues, sobre lo que se veía en los tiempos de crisis, pero que siempre existía. Entonces nosotros estamos así, ahí hay esto, ahí hay otro. Bueno, Bolivia con la Constitución, mire, ¿qué podemos nosotros decir de Bolivia? Que el golpe de Estado estuvo encabezado por una mujer. Bueno, si alguien cree que con ser mujer uno es dueño del progreso, aparte de mirar y decir, bueno, que Margaret Thatcher, que no sé qué, miremos aquí alrededor, nada más, cerquitica. Los paradigmas del poder están inculcados, inoculados por todos los mecanismos de hegemonía, de dominación, y si no desarrollamos un proceso de educación diverso, pluriverso, intercultural, estamos fritos. Hay que abrir las puertas a todo esto. Ahora, sobre el tema de los puntos, que no hay punto de llegada y eso, mira, sí, Sandra, hay. Lo que pasa porque si no hay punto de llegada, uno parece que es una lucha que no tiene contorno. Y sí los tiene, pero son contornos coyunturales, históricos, metas históricas que nos ponemos nosotros para lograr. Y esos logros son los puntos. Esos logros son muy importantes porque nos permiten tomar fuerza para lanzarnos. No podemos ir de derrota en derrota. Nosotros necesitamos victorias para fortalecernos en la ruta. Entonces yo diría cómo es el proceso. Es una línea secuencial de puntos hacia el infinito. Porque siempre vamos a querer más. Vamos a descubrir que lo que resolvimos, una vez que los practicamos, nos va a generar nuevas contradicciones. Entonces, vamos a ir por más y vamos a ir por más. O vamos a descubrir dimensiones que no descubríamos. De eso se trata. Pero sí hay metas. No quiero generar confusión. De que todo un proceso y dale que va. No. Hay metas. Las constituyentes que se hicieron son metas, son logros, son pasos fundamentales para discutir. Ahora dice Alba, mira, pero encontramos esto en la Constitución. Ah, pero cuando el debate no se veía así, o si se veía no hubo la fuerza suficiente para cambiarlo, porque no es una constituyente que va a cambiar la historia, son también varios procesos constituyentes, porque son las generaciones con su mente, su cuerpo y su fuerza histórica las que van a pensar y ejecutar los cambios y la propuesta en la Constitución. Entonces tenemos que vernos con la fuerza del tiempo histórico, de nuestras culturas, de nuestros saberes ancestrales propios, no confundir saber con academia, por favor, saber, sabiduría, lo que está en los pueblos. Y si nosotros hablamos de mujeres, ¿qué pensar en las mujeres ancestrales de estos territorios que han tenido que luchar, sí, contra las violaciones, contra que le quemaran vivo a los maridos, que le arrancaran los hijos, todo, pero también han tenido que luchar para defender la identidad, la cultura, el lenguaje, la historia, a través de la historia oral. Digamos, hay tanto poder y tanta sabiduría como se hacen las cosas que a veces, les digo, yo me siento una deudora total de los pueblos indígenas de acá del sur, de Bolivia, de Guatemala, de México, de Colombia, de Perú, de Argentina, de todos los pueblos con los cuales he podido interactuar y aprender. Y una de las cosas que he aprendido también es el valor de los silencios. Silencio de saber escuchar y pensar. Y cuando uno piensa que el que está callado es porque no sabe, ¡wow! ¿Cuántas veces que se equivoca? Ya lo decía Pablo Freire en la introducción de su libro Pedagogía de la Esperanza, cuando había un viejito por allá que no había hablado en todo el seminario. Y él, todo el mundo levantó la mano y él le dijo, yo quiero ver lo que usted piensa. Y el hombre era una enciclopedia, pero no había hablado porque estaba escuchando. Sabio al fin, sabía que hay que escuchar. Escuchar, uno de los verbos que nosotros tenemos que aprender a conjugar. Y articulado con esto,
el tema fundamental en los procesos de los puntos, los logros, lo que vamos revolviendo y logrando. Ustedes saben que esto es como la sabiduría aymara, ¿no? Tiro la piedra lejos y después el remanso me la trae. Por eso yo titulé en mi libro Revoluciones desde abajo, originariamente, 2 pasos adelante, 1 atrás. No, no exactamente como el de Lenin, porque esa es la filosofía aymara. Ellos tiran lejos y después saben que van a lograr más o menos como sería el justo medio. No está mal como estrategia para pensar los cambios, ¿verdad? Voy a lo más lejos que puedo pensar en este momento y después la vida nos acomoda a lo que podemos realmente conseguir porque lo comprendemos y lo podemos sostener entre todos. Y en este entre todos hay un tema clave, el tema de la participación. Sin participación no tenemos futuro, porque no se pueden imponer los cambios. Entonces, educación, participación, decisión, definición y construcción. Yo digo por eso que es una educación práctica que construye comunidad, que construye en comunidad, fortalecida con el feminismo, con la descolonización, con la despatriarcación, los gérmenes del nuevo mundo. Para mí la comunidad es un espacio, bueno, muy importante. Hay comunidad, hay comunidades indígenas originarias, hay otro tipo de comunidades, como las comunidades urbanas y rurales que he conocido y con las cuales he comprendido y aprendido mucho en Cuba, y están las comunas en Venezuela que son el germen de un nuevo Estado. Y eso no es un capricho, no es un invento, eso es una visión de entender que si no construimos comunidad de práctica, comunidad de vida, comunidad de pensamiento, comunidad de la diversidad que convive en un mismo territorio, no vamos a tener espacio para la creación del mundo nuevo. Eso es lo que yo quisiera decir. Y estos son puntos permanentes de construcción, apuesta, llegada. Lo conseguí, no es que voy para más. Puedo retroceder totalmente y generar una catástrofe, pero es en la línea de puntos de la historia eso no se ve, compañeras, compañeros. 20 años, 50 años en la historia de la humanidad. Estamos hablando del patriarcado que tiene miles de años. Podemos equivocarnos 20 años, ojalá que no, pero sí, como tenemos una vida única, uno no le gusta decir, bueno, voy a perder 50 años, pero se pueden perder. La historia de la humanidad es muy tosuda, ¿no? Pero dentro de todo eso, con los retrocesos que hemos tenido y todo, hemos avanzado un montón. Hemos avanzado un montón. ¿Qué me va a decir a mí, militante feminista de los 70, que teníamos un fuerte movimiento por la identidad y la libertad de la homosexualidad, porque se llamaba así el movimiento de los homosexuales? ¿Y quién me iba a decir a mí que 40 años después teníamos una ley de reconocimiento de la diversidad de identidad sexual, una ley del matrimonio igualitario, una ley de la libertad de género? Eso no se logra porque un gobernante te lo da. Esas son las luchas sociales de generaciones y generaciones luchando por derechos. Entonces, eso nos tiene que fortalecer y nos da rumbo. Pongamos metas ambiciosas, no solamente lo posible, pero ambiciosas que hayamos medido que podemos lograr, y vamos a la pelea, Después que lo logremos no va a estar todo resuelto, porque hay una parte de la población que se va a resistir, está el espacio cultural, que bueno que se puede abortar, pero yo no quiero que nadie se entere. Eso es un caminar, pero un punto de apoyo fundamental es conseguir esas transformaciones constitucionales. Gracias, Isabel. Bueno, nos estamos portando bien, no te puedes quejar, Lorena. No, yo muy feliz. Estamos muy bien. Ya vamos sobre tiempo y todas bien, ¿no? Nosotros, bueno, hemos aprendido hoy mucho de la experiencia de ustedes, pero también hemos venido aprendiendo de la experiencia de las compañeras que son parte del movimiento, ¿no? De las compañeras de Huehuetenango, de las compañeras de Quetzaltenango y de todo, que mucho de lo que ustedes nos han aconsejado hoy, y lo hemos visto, también es un clamor que ellas han planteado en esta construcción que hemos estado realizando de movimiento, ¿no?
ellas, las demandas de las compañeras están planteadas en esto que ustedes nos acaban de compartir, que fueron demandas en Venezuela, que son demandas en Argentina, que fueron demandas en Chile, ¿no? En su momento, en Bolivia. En cada uno de estos países que estamos hablando de constituyente, surgen las mismas demandas por parte de nosotras del movimiento feminista, pero también de las mujeres campesinas, de las mujeres rurales, de las mujeres urbanas, ¿no? Que es, la fuerza de las mujeres para la construcción conceptual de todos estos procesos y del reconocimiento que hay de esa necesidad de reconocer el apoyo a los servicios, la parte de los derechos sexuales y reproductivos y todo esto que nos ha venido viendo. Pero también hemos aprendido que no hay cambios si no hay movimiento. Y no hay cambios si no hay propuesta, ¿no? Ustedes nos dejaron muy claro que todo esto se construyó con propuestas, que las mujeres, que sí estaba en construcción las asambleas y todo, pero las mujeres ya teníamos propuestas, ya tenían propuestas que llevaban para que esas asambleas lo tomaran en cuenta, que no todo es bueno, que no todo se cumple, queda plasmado y es parte de la lucha, que tenemos que seguir luchando para la aplicación de lo mismo. Las mujeres nos decían, pues sí tenemos leyes de violencia en Guatemala, pero yo aquí sigo sufriendo la violencia y el juez no me atiende y el fiscal me criminaliza y estamos en esa lucha. Entonces debemos seguir, hemos aprendido que esto es una fuerza latinoamericana que estamos construyendo y en la cual todas somos parte y a la que todas vamos. Creo que ha sido muy interesante el intercambio que ustedes nos han fundamentado y que nos enlaza con las compañeras nos han planteado durante estos 2 últimos años y que retomaremos pues en este año también. Dejo a Sandra que nos va a hacer algunas preguntas. Dime. Sí, exactamente. Creo que todavía tenemos tiempo para... Aquí hay preguntas importantes sobre cómo logramos fortalecer movimientos, porque como hemos visto, esto es algo fundamental para el proceso constituyente, como lo decía Isabel, ¿verdad? Y también como en el camino en que estamos, que estamos en el camino de proponer una Asamblea Nacional Constituyente, o está la propuesta, digamos, de prepararnos para eso. Pero los movimientos sabemos que son la fuerza para los cambios de todo tipo y en todo tipo. Entonces, ¿cómo logramos hacer estos, cuáles son los puntos centrales de una alianza estratégica? ¿Cómo logramos crear movimientos? Y no queremos recetas, pero sí queremos que nos cuenten cómo ustedes lo ven. Desde, por supuesto, sus experiencias, tanto experiencias propias como lo que ustedes han ido estudiando. Gracias. Bien, entonces, para responder a las preguntas planteadas y para hacernos un mensaje de sus reflexiones finales, pues tendríamos otra vez 10 minutos, 5 minutos para cada una. Creo que nos alcanza para más bien unos 8 minutos para cada una. Y que eso nos ayude a fortalecer este camino en el que estamos todas. Adelante, Alba. Bueno, nosotras en Venezuela, como te decía, quizá el avance más importante y más fuerte que ha traído la nueva constitución que abre participación. Una de las fortalezas que ha tenido el país ha sido esa red, ¿no? Que se fue tejiendo en múltiples espacios, porque no solamente uno. Por ejemplo, en el movimiento de mujeres, lo voy a poner en concreto, en el movimiento de mujeres tempranamente se puso en práctica el Instituto Nacional de la Mujer y ahí se crearon, por ejemplo, puntos de encuentro. Los puntos de encuentro, que eran encuentros entre mujeres, llegaron hasta, impulsados por el Estado en este caso, llegaron hasta el último rinconcito del país, hasta lugares que eran de verdad muy alejados.
Y eso fue muy importante. Claro, estaba el músculo del Estado que lo podía hacer, porque eso es muy difícil hacerlo a puro movimiento, ¿no? Y por eso fue importante la constituyente y la constitución. Después se creó el Banco de la Mujer, lo mismo, las redes de usuarias se extendieron por todo el país. Debo decir, sin embargo, que bueno, que tiene sus altos y sus bajos. Hoy en día los puntos de encuentro no existen, pero sin embargo quedó ese activo de participación de mujeres que a veces antes ni siquiera salían de su casa. Hoy en día están los comités locales de abastecimiento y producción, el 90% son mujeres. Después se creó una mujer, o sea, constantemente se está buscando la participación. Otros colectivos y otras maneras, lo que quiero, no sé si me estoy logrando explicar, lo que quiero decir es que no es un solo espacio, son muchos espacios donde se van tejiendo, la araña feminista es otro, ¿no es cierto? Nosotras tejemos, también están los movimientos dentro de las comunas, por ejemplo, nosotras formamos parte, la Red La Araña tiene, por ejemplo, un colectivo, Mujeres por la Vida, que hace 30 años trabaja en la comuna Ataroa, que es una de las comunas más importantes del país, en una zona en Barquisimeto, que es una zona que tiene una gran experiencia comunal. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? De repente están, o sea, hay un tejido social organizativo muy fuerte, muy fuerte. Claro, también está el apoyo del Estado. ¿Qué ha ocurrido? Que en este momento, con todas las dificultades económicas por las cuales se está atravesando Venezuela, es esa red social la que hace que nos mantengamos todavía, porque de repente sería pensable que ya todo hubiera desaparecido. Ahora, la red no puede ser única, ni puede ser una sola, ni puede estar todo el mundo en la misma red, ¿no es cierto? Tienen que ser muchos y múltiples espacios. Eso es muy importante, porque si existe, por ejemplo, una mujer, también se creó la Unión Nacional de Mujeres. Sin embargo, no todo el mundo está en una mujer. Y eso nos lo explicaron las compañeras cubanas, que cuando vinieron se estaba por formar una mujer, y entonces vinieron las compañeras de la Federación de Mujeres Cubanas, y también nos explicaron, es decir, tiene que haber múltiples espacios, así como la Federación de Mujeres Cubanas es una organización muy importante, pero también hay otras organizaciones que existen. Esa diversidad es lo que le da la fuerza. Esa es la experiencia nuestra, ¿no es cierto? Y para algunas luchas, por ejemplo, ahora nosotras vamos a comenzar la lucha por la legalización de la interrupción del embarazo, bueno, nos articulamos. Eso es esa es la experiencia que tenemos. Y por eso trabajamos en redes, porque la red permite eso, ¿no es cierto? Articularse, pero también mantener diferentes espacios. Gracias, Alba. Isabel. Bueno, yo voy a hacer un recuento para setentistas, que veo que hay algunas aquí, después, bueno, la juventud que acompaña nos da energía, de saber que el mundo no se va a acabar con nosotras, lo cual es muy importante, chicas, saber que lo que viene atrás es mejor que lo que nosotros hicimos, eso es lo bueno. Pero voy a decir una cosa, en nuestra generación, y Sandrita, vos tenés que acordarte, y Alba también, no digo más nada porque no veo más caras aquí, que nos decían que la lucha de la mujer, que tranquila con eso, que es una contradicción secundaria que se iba a resolver después de la toma del poder. Y ahora yo te digo, mira, no voy a hacer el gesto, ustedes se lo imaginan. Lo que ha demostrado estas conquistas y logros es que, señores,
Las contradicciones están interactuando permanentemente, y nosotros sí podemos cambiar aspectos de las contradicciones. Vean cuán secundario es el tema del aborto, el tema de la identidad de género, la identidad sexual, matrimonio igualitario, la lucha contra la violencia de las mujeres, el derecho de las mujeres para expresarse, para tener un mismo salario. ¡Qué vergüenza! Todavía hay que discutir el mismo salario, pero estamos en eso. Para que la trabajadora doméstica sea reconocida como una trabajadora. En fin, y sin embargo hemos conquistado en disparidad, pero eso nos va a decir otro. No hay jerarquización de contradicciones. Las contradicciones se van generando en determinados espacios, se generan y se desarman también. Entonces podemos y tenemos que, esto es lo que Mésaros llama transformar el capitalismo desde adentro. Hay que desmontar todas las piezas que se puedan desmontar. Eso no lo estás haciendo todo, no importa, hay que ir desmontando, porque también vamos aprendiendo, ganando fuerza, ganando autoestima como pueblos que somos, que nos dicen que no servimos para nada, que no sabemos, que somos tarados, taradas, ignorantes. Todo esto, señores, es una gran maraña la que tenemos que reconstruir y fortalecernos. Ese punto. El otro punto. Pero digo, aquí una compañera, antes me salto, Sandrita, que dice, ¿cómo hacemos para que el capitalismo deje de ser excluyente? Natalia Sandoval. Natalia, no pierdas el tiempo, el capitalismo es excluyente por naturaleza. Lo que nosotros podemos es no esperar a que el capitalismo se acabe para tener derechos, que es lo que yo estaba diciendo. Hay que luchar por los derechos aunque estemos en el capitalismo, pero el capitalismo va a ser siempre excluyente y siempre jerárquico. Ahora, a la pregunta de cuáles son los puntos de la alianza, ¿cómo hacemos para construir una alianza? Bueno, son varios elementos. Yo tengo el trabajo de herramientas para la articulación. Y eso lo he construido a partir de los estudios de experiencia, pero voy a recordar ahora 3 de ellas. Una, la experiencia de Colombia, porque nuestros movimientos están fragmentados. Nosotros fragmentados no podemos. Somos una fuerza impresionante, atomizada. Para tener fuerza tenemos que construir una fuerza común, con un horizonte en común, con una propuesta en común. Colombia. ¿Cuál fue el elemento aglutinador de las grandes mayorías? La lucha por la paz, el gran aglutinador. Entonces tenemos que detectar ese elemento aglutinante transversal a todos. Ahí. En Argentina, en la década de los 90, ¿cuál fue el gran elemento aglutinador? El trabajo en un país con una desocupación creciente y excluyente de los márgenes por la irrupción brutal del neoliberalismo. ¿Quién lo hizo? No fueron brillanteses. El movimiento de los piqueteros, las piqueteras en la calle reclamando comida, es el que hizo comprender que no era un tema de pobres ni de dádivas, sino que era un tema estructural, el derecho al trabajo. Aglutinó el gran Frente Nacional de Lucha contra la Pobreza. Es decir, un horizonte en común. En un momento histórico político, estos horizontes van cambiando. Por eso la palabra horizonte, como dijo Galeano, ¿para qué sirve? Para eso, para que vayamos caminando. Y eso nos va a dar la idea de que el horizonte también es móvil. Logramos un punto, tenemos que construir siempre las alianzas que aglutinan un sujeto político común. Y el tercer ejemplo que yo quería poner es el de Bolivia, con el frente no es ahora el Frente Nacional algo así de lucha contra la pobreza, que construyeron todas las organizaciones sociales, sindicales, campesinas e indígenas como 3 o 4 años antes de ganar las elecciones. Y en ese frente se construyó los 5 puntos fundamentales que después fueron la plataforma de gobierno de Evo Morales. Entre ellos la Asamblea Constituyente, el derecho a pensar un Estado plurinacional, el derecho al reconocimiento de las identidades de los pueblos, el derecho a un país intercultural y descolonizado. Eso salió de las luchas sociales, en la bandera. La lucha contra la pobreza y la exclusión, y eso estaba anudado, por supuesto, la construcción del Estado
plurinacional intercultural, porque si no, no se podía con el 65% de población indígena, pobre, excluida, si usted no cuestionaba las bases del Estado, no podía. Por eso la lucha contra la pobreza en Bolivia estuvo anudada a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, que fue lo que se logró con el gobierno de Evo Morales. Pero digo, esto es fundamental. Si no construimos la convergencia alrededor de un punto neurálgico y 2 o 3 puntos que acompañen, no subordinados, no como los satélites de Saturno, sino que sean parte de eso, no vamos a aglutinar movimientos. Son los puntos. Logramos, cambiamos, porque el sujeto político colectivo que se va a construir en ese tiempo histórico es un sujeto político que cuando logra los objetivos también tiende a diluirse y deshacerse. Entonces hay que ver cuáles son los nudos nucleantes del sujeto político en cada momento histórico. Esto es cambiante. Los sujetos también son cambiantes, las sujetas, las articulaciones son móviles. No es una escalera que ya subí un escalón y ya llegué. Llegué al otro y ya llegué. Esto es lo que yo diría. Así que manos a la obra y a pensar en movimiento. Sabemos que se hace, pero tratamos de pensar los movimientos con categorías anquilosadas. Tenemos también que pensar en movimiento, ir cambiando todo lo que necesite cambiar para poder leer las realidades, los sujetos y las sujetas y dialogar en ese sentido. Así que miren, mis amores, me quedé con las ganas. Esto fue trampa este encuentro, no escuché ninguna reflexión de las experiencias de Guatemala. Otro día me invitan a un plenario de ustedes que las quiero escuchar. Ustedes tienen mucho para contar. ¿Esto es trampa? ¿Esto es trampa? Unidireccional ahí, nosotros ahí, nosotros ahí. Está bien, yo también quiero escuchar cómo ustedes llegaron a esto. Sabias todas, experimentadas. Y un saludo a la gente de Huehue, que me quieren tanto. Y yo, mira, la foto, Sandrita, este es un chisme aquí entre compañeras. La foto que tú pusiste en el afiche, es la foto de mi última visita a Huehue. Mira, para que veas. Son ellas que me sacaron esa foto. En un receso me dijeron, quédate, quédate. Y yo me quedé sola en la mesa y me sacaron esa foto. Y está linda. Estoy igualita a la foto. Si tú te fijas, los aros son los mismos, idénticos los aros con la foto. Bueno, agradecemos a Isabela y a Alba y por supuesto tenemos una deuda con ustedes, claro que las vamos a invitar cuando tengamos un encuentro con las mujeres del movimiento de poder constituyente, sí, eso lo vamos a hacer y para que ustedes también podamos todas compartir estas experiencias y más. Y bueno, entonces, lamentablemente voy a decir, porque ha sido una tarde muy rica en intercambio, en aportes, y también nos ha ido bien, ¿no? Con el tiempo, como dices tú, pero también nos hemos reído y también hemos disfrutado de este intercambio, que también es importante, ¿no? Que cuando compartamos nuestras experiencias también lo disfrutemos y veamos, como tú decías, como decía Isabel y Alba también, los logros que tenemos. Y bueno, ahora dejamos a otra compañera del movimiento de poder constituyente, a Rosita, para que pues haga el cierre de esta reunión hasta que nos volvamos a encontrar de nuevo. Así que adelante, Rosita. Muchas gracias, gracias Isabel, gracias Alba, en nombre de la colectiva del Movimiento de Mujeres con Poder Constituyente y también de las compañeras que son parte de este movimiento de las diversas regiones y a nivel de la capital, pues queremos agradecerles, ¿verdad? Fue un honor, un placer para nosotras tenerlas acá en este espacio, poderlas escuchar, conocer sus ideas, sus conocimientos, sus reflexiones y también que hayan compartido con nosotras las herramientas para seguir avanzando. Eso para nosotras es motivador. Sabemos que pues no va a ser fácil votar o romper esas matrices de dominación porque ya ustedes lo nombraban, ¿verdad? Son históricas, han traspasado el cuerpo de las mujeres, de las ancestras, de nosotras que ahora estamos.
No es fácil porque pues pasa por deconstruir y transformar, entonces ahí está el reto al que le estamos apostando, ¿verdad? Muchísimas gracias, esperamos volver a encontrarnos en otro momento para seguir aportando y también compartiendo las experiencias nuestras en este proceso que estamos iniciando, ¿verdad? Y que le estamos apostando con muchas ganas. Entonces, muy agradecidas. También agradecemos a las compañeras que nos escucharon, a todo el equipo, a ustedes por hacer posible este foro que nos deja pues mucha experiencia, muchos conocimientos. Así que muchísimas gracias a ustedes, a todas. Gracias. Nos vemos hasta la próxima. Que estén bien todas. Un abrazo. Abrazo. Gracias. Te abrazamos. Dios. Huguito. Que esté bien. Dios.